Hola, mi nombre es Nicolás Franchino. En la siguiente serie de videos, le explicaré en líneas generales qué son los fluidos y cuál es su comportamiento. Empezaré mi explicación con la definición de fluido y luego desarrollaré los conceptos de estática de fluidos o hidrostática. Proseguiré con la parte de hidrodinámica y terminaré con algunas aplicaciones de los teoremas y conceptos vistos a lo largo de los videos. Así que, sin nada... Pará, no te olvides de mí. ¿Quién sos? Soy el señor Electrón. Voy a aclarar conceptos a lo largo de los videos y a presentar más información de los temas vistos, si estás de acuerdo. Claro que sí. Genial, entonces empecemos. Y recuerden que cuando los electrones se mueven, las cosas suceden. Las sustancias se dividen en tres grandes grupos: sólidos, líquidos, y gases. Estos dos últimos, por sus propiedades particulares, se los agrupa bajo el nombre de fluidos. Los fluidos se pueden clasificar en ideales y reales. Un gas ideal es aquel fluido que cumple rigurosamente con la ecuación general de estado de los gases ideales. Un líquido perfecto o ideal es aquel fluido que no cambia de volumen bajo la acción de fuerzas exteriores, sin importar la intensidad de estas. Se dice, por lo tanto, que estos líquidos son incompresibles. Los fluidos ideales no existen en la vida real, ni pueden existir. Los gases reales no cumplen siempre la ecuación general de estado, debido a las interacciones de las moléculas que los componen. Los líquidos reales no son 100% incompresibles, ya que se pueden comprimir bajo la acción de fuerzas descomunales. Los fluidos ideales son exclusivamente modelos simplificados de los reales, que sirven para hacer más sencillos los cálculos matemáticos que describen su comportamiento. Las principales características de los fluidos reales son las siguientes. Un gas real ocupa totalmente el volumen que lo contiene, y la acción de pequeñas fuerzas produce variaciones apreciables en su volumen. Los líquidos reales toman la forma del recipiente que los contiene. La acción de grandes fuerzas no producen variaciones apreciables de volumen y la superficie libre siempre es horizontal. Imagine un recipiente metálico como el que se ve en pantalla. Si se le aplica una fuerza de valor F mayúscula sobre la tapa de la izquierda, se observa que dicha fuerza se transmite a la tapa de la derecha, es decir, si se aplica F mayúscula en sentido contrario a la tapa de la derecha, el recipiente permanecerá en equilibrio al anularse las fuerzas. Imagine ahora que reemplazamos las tapas por sendos émbolos movibles, y se llena el recipiente con un fluido, como, por ejemplo, agua. Se observa en este caso que la fuerza transmitida al émbolo de la derecha es menor, en otras palabras, la fuerza F minúscula transmitida a dicho émbolo es menor que la fuerza aplicada en el émbolo de la izquierda. Se observa también que el área, A mayúscula del émbolo de la izquierda es mayor que el área, A minúscula del émbolo de la derecha. Como conclusión de estas experiencias se puede decir que un cuerpo sólido solo transmite fuerzas, mientras que los fluidos transmiten otra propiedad, que se denomina presión. Se define como presión a la fuerza normal aplicada a un fluido por unidad de área, y se calcula con esta ecuación. En donde P minúscula es la presión, F mayúscula es la fuerza aplicada, y S mayúscula es la superficie en la cual se aplica la fuerza F. La unidad para la presión en el sistema MKS, que coincide con el sistema métrico legal argentino, o SIMELA, es el pascal, nombre puesto en honor a Blaise Pascal, el científico francés que reconoció por primera vez el concepto de la transmisión de la presión en un fluido. Un pascal equivale a un newton por metro cuadrado de superficie. Existen, además, otras unidades derivadas, como la dina sobre centímetro cuadrado, que equivale a un décimo de pascal. También está la atmósfera y el torro milímetro de mercurio. El origen de esta unidad lo explicaré más adelante. Una atmósfera equivale a 760 torr y ambos equivalen a 1,03 por 10 a la 5 pascales.
Otra unidad muy usada es el bar, equivalente a 100.000 pascales o 1.000.000 de dinas por centímetro cuadrado. Su submúltiplo es el milibar, o baria, cuyo valor es 0,001 bar. Puede notarse que, si se considera una superficie cualquiera en el interior del fluido, la presión en cada punto del mismo es igual para todas las orientaciones posibles del elemento de superficie considerado. Un ladrillo de 7 centímetros de alto, 15 centímetros de ancho y 25 centímetros de largo y una masa de 4 kilogramos se apoya sobre una mesa. Hallar en ambos casos la presión ejercida sobre la mesa. Para calcular la presión debe usarse la ecuación vista anteriormente, P igual a F sobre S. Para ambos casos la única fuerza aplicada en este sistema es el peso del ladrillo. En el caso A, la superficie S, es el ancho por el largo. Expresando estas medidas en metros queda 0,15 por 0,25. La fuerza es el peso del ladrillo, pero en el enunciado nos dan la masa, así que reemplazamos F por M por G, recordando que el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa es de 4 kilogramos y la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nos da 1045,4 newton por metro cuadrado. Recuerde usted que un newton equivale a kilogramo metro segundo a la menos 2. Observe que en el numerador queda kilogramo metro por segundo cuadrado, que es lo mismo que newton. En el denominador queda metro cuadrado, por lo que el resultado queda en newton sobre metro cuadrado, es decir en pascales. En el caso B, se hace la misma operación, con la diferencia de que la superficie de apoyo es el largo por el alto. Expresando estas medidas en metros y dividiendo el peso por la superficie nos da 2240 pascales. Como puede verse, a pesar de que el peso es el mismo en los dos casos, la presión ejercida por el ladrillo sobre la mesa es mayor cuando la superficie de apoyo es menor. Le invito a calcular la presión con el ladrillo apoyado por el ancho y el alto. Notará que el resultado es mayor que los dos aquí calculados. Si se compara la misma cantidad de masa de dos sustancias diferentes, se observa en general que ocupan distinto volumen. Por ejemplo, si usted coloca en ambos platillos de una balanza y busca el equilibrio entre el plomo y el aluminio, se observa que el volumen que ocupa el plomo es menor que el del aluminio. Se dice, entonces, que el plomo es más denso que el aluminio. Como consecuencia de lo dicho anteriormente, se define la densidad de una sustancia como el cociente entre su masa y el volumen que ocupa. Expresándolo matemáticamente, esta propiedad de la materia se denomina intensiva, es decir, es una propiedad intrínseca del elemento que se considere y, por lo tanto, independiente de la porción de materia considerada. La unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es kilogramo por metro cúbico, aunque también se utilizan frecuentemente las unidades gramo por centímetro cúbico, kilogramo por litro y gramo por mililitro. Si se reemplaza la masa por el peso de la sustancia considerada, resulta útil definir una nueva magnitud, el peso específico, que se representa con la letra griega ρ y se define como el cociente entre el peso y el volumen. La unidad más usual en el Sistema Internacional de Unidades es el newton por metro cúbico. Otras unidades que se utilizan frecuentemente son el kilogramo fuerza por centímetro cúbico, el gramo fuerza por centímetro cúbico, el kilogramo fuerza por litro, el gramo fuerza por mililitro, etc. Dado que la relación entre peso y masa es peso igual a masa por gravedad, la relación entre peso específico y densidad será esta. Por último, está la densidad relativa, que se define como el cociente de la densidad del cuerpo dividida por la densidad de otra sustancia. Esta relación es un número adimensional. En general, se usa como densidad de referencia la del agua a una temperatura de 4 grados centígrados, así por ejemplo, la densidad relativa del mercurio respecto del agua es 13,6. Halle la densidad media de la Tierra, en gramos por centímetros cúbicos, sabiendo que el radio terrestre es de aproximadamente 6.340 kilómetros y la masa del planeta es del orden de 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Para resolver este problema tome a la Tierra como una esfera perfecta. La densidad es igual a la masa dividido el volumen. En el enunciado se nos da la masa, pero en lugar del volumen se nos da el radio.
Sin embargo, como hemos tomado al planeta como perfectamente esférico, sin montañas ni rascacielos, podemos usar la fórmula para calcular el volumen de las esferas, 4 por pi por el radio al cubo dividido 3. Reemplazando los valores en la ecuación de densidad, nos queda. Dividiendo nos da 5.514 kilogramos por metro cúbico. Pasando este valor a gramos por centímetro cúbico, que es la unidad en la que se nos pide el resultado, queda 5,514 gramos por centímetro cúbico. Un valor inferior a la densidad del hierro. Imagine un volumen de masa líquida, limitado por una superficie imaginaria de grosor infinitesimal, es decir, tan pequeño que puede considerarse despreciable. Esta superficie tiene un área de valor S, en el interior de un líquido a una altura Y, del fondo. Dado que esta porción se encuentra en equilibrio, se cumple que, por la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas aplicadas en el sistema es igual a 0. Desarrollando la sumatoria nos queda. En donde F1 es la fuerza que ejerce el líquido sobre la parte superior de la superficie considerada. F2 es la fuerza que ejerce el líquido sobre la sección inferior. Diferencial Q es el peso de la porción de líquido elegida y F(L) es la fuerza que el líquido ejerce sobre la superficie lateral. Puede observarse que en el eje de abscisas las fuerzas se cancelan debido a que el líquido ejerce la misma fuerza en ambos lados de la superficie. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, para que se cumpla la condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas respecto al eje de ordenadas también deberá dar 0. Usted habrá notado que las fuerzas son producto de la presión del líquido sobre la superficie, entonces, de la definición de presión, las fuerzas pueden expresarse de la siguiente manera. Con diferencial M igual a delta por S por diferencial Y. Siendo delta la densidad del líquido y diferencial Y el espesor infinitesimal de la superficie. Si se reemplazan estas ecuaciones en la ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje de ordenadas nos queda lo siguiente. Despejando nos queda. El signo menos indica que a medida que aumenta la altura Y, la presión va disminuyendo. Imagine ahora dos puntos, uno a la altura Y1 y otro a la altura Y2. Ambos puntos se encuentran separados por una altura h. Dado que en la altura Y1 la presión es P1, y en la altura Y2 es P2, si pasamos multiplicando diferencial Y en la ecuación diferencial a la que habíamos llegado anteriormente, nos queda. Si integramos esta expresión, tomando como límites de integración P1 y P2 para diferencial P, e Y1 e Y2 para el lado derecho de la expresión, nos queda. Ahora, estas integrales son inmediatas, por lo que resulta. Escrito de otra forma, si ahora reemplazamos Y1 menos Y2 por H, resulta. Esta ecuación a la que hemos llegado es el teorema fundamental de la hidrostática, que expresa que la diferencia de presión entre dos puntos, cualesquiera en el seno de una masa líquida en equilibrio, es igual al producto de la densidad por la aceleración de la gravedad, es decir, el peso específico, por la diferencia de nivel existente entre los puntos considerados. Queremos calcular ahora cuál es la presión en un punto cualquiera en el interior de un líquido, por ejemplo, el punto 2 a una profundidad h. Si se ubica al punto 1 en la superficie, la presión ejercida por el líquido sobre este punto es 0, es decir, solo actuará sobre él la presión atmosférica, por lo que la ecuación del teorema fundamental de la hidrostática se escribirá de esta forma. Llamando P0 a la presión en la superficie del fluido, o sea la presión atmosférica, y P a la presión a la profundidad h, quedará. Siendo esta expresión de la presión denominada absoluta a una profundidad h, el término de presión, delta GH, se denomina presión manométrica. La máxima profundidad marina detectada hasta la fecha se encuentra en la fosa de las Islas Marianas, y tiene un valor de 10.911 metros. Hallar la presión sobre el fondo del mar en atmósferas. La densidad relativa del agua de mar puede considerarse constante e igual a 1,05. Lo primero que debemos hacer es calcular la presión debida al peso del agua sobre el fondo.
calculando la densidad en kilogramos por metros cúbicos y tomando la altura h como la profundidad de la fosa marítima. El resultado da 1122.744.190 pascales. Si pasamos este valor a atmósferas, nos da 1108,3 atmósferas. Este valor es debido exclusivamente al peso del agua, por lo que hay que sumarle la presión atmosférica en la superficie del mar. Entonces, la presión absoluta en la fosa de las Marianas es de 1109,3 atmósferas. Sea un líquido en reposo dentro de un recipiente, tal como se ve en pantalla. Como consecuencia del teorema fundamental de la hidrostática aplicado a los puntos 1 y 2, se obtiene. Comuniquemos ahora al punto 1 una sobrepresión delta P mediante la acción de un émbolo y averigüemos cuánto vale ahora la nueva presión en el punto 2. Tendremos, distribuyendo el menos en el primer miembro de la ecuación y reemplazando el segundo miembro por P2 menos P1. De esto se deduce que la presión en 2, punto totalmente arbitrario, se incrementa en un valor igual a la sobrepresión aplicada en A. Eso es, precisamente, lo que nos dice el teorema de Pascal. La sobrepresión aplicada en un punto de la superficie de un líquido en reposo, se transmite con igual intensidad a los demás puntos del líquido. Se denomina así a un sistema abierto, formado por recipientes de distinta forma vinculados por un tubo como por ejemplo, el que se muestra en pantalla. De acuerdo con el teorema fundamental de la hidrostática, la diferencia de presión entre dos puntos de un líquido es proporcional a la altura. Tomemos el punto P en el tubo inferior, luego los puntos A, B, C, D, E y F deben estar a la misma altura respecto de P. En efecto, si se supone que en uno de los recipientes el nivel del líquido es más alto que en el otro, existirá una diferencia de presiones en la parte inferior del tubo, que será igual a la diferencia de alturas entre ambos niveles. De acuerdo con el principio de Pascal, la presión mayor tenderá a transmitirse hacia la menor, hasta que ambas se igualen. Además, todos los puntos que están en contacto con la atmósfera soportan la misma presión y por lo tanto estarán a la misma altura. Una aplicación de este efecto es la que permite conocer el nivel de un líquido en el interior de un tanque cerrado, colocando a uno de sus lados un tubo transparente y graduado, también cerrado, que mide la altura y por lo mismo el contenido del interior del tanque. Una aplicación práctica del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Esta consta de dos cilindros de distinta sección, como este. El cilindro de la izquierda tiene una sección S1, y el de la derecha una sección S2. Como puede verse, ambos cilindros se encuentran cerrados por sendos émbolos. El sistema se encuentra en equilibrio gracias a la aplicación de las fuerzas F1 y F2. A todos los efectos, consideremos en este caso que los émbolos se encuentran a la misma altura, es decir, H1 es igual a H2. Como ya habíamos visto, un líquido transmite presiones, por lo que la expresión de la presión se puede escribir con la ecuación del teorema fundamental de la hidrostática para la presión en el interior de un líquido. La ecuación superior es la presión en P3 respecto a la presión en un punto P1, ubicado a la altura del émbolo de la izquierda. La ecuación inferior es lo mismo, aunque respecto a un punto P2, ubicado a la altura del émbolo de la derecha. Si igualamos ambas ecuaciones nos queda esto. Como establecimos que las alturas H1 y H2 son idénticas, el término de la derecha en ambos miembros de la ecuación, es decir, delta por gravedad por la altura, se cancela, por lo que nos queda. Esta es una consecuencia que podríamos haber deducido desde el principio, cuando asumimos que las alturas de los émbolos eran idénticas. Sin embargo, dicha conclusión salta claramente a la vista al expresarla de forma matemática. Por la definición de presión, la ecuación anterior puede escribirse de esta manera. Se verifica que, si se aplica una fuerza F1 al émbolo pequeño de área S1, dará como resultado una fuerza F2 de mayor magnitud en el émbolo de área S2. Una bomba hidráulica como la que se ve en pantalla, mantiene en equilibrio una carga Q. Hallar dicha carga si la fuerza aplicada en el émbolo pequeño es de 20 kilogramos fuerza.
Se sabe que la superficie del cilindro pequeño es de 20 centímetros cuadrados, la del grande 1 metro cuadrado y las alturas del cilindro pequeño y grande son de 1 metro y 5 metros respectivamente. Las presiones a 1 metro de altura deben ser iguales, por lo tanto, podemos usar la ecuación vista anteriormente. Ahora, la única fuerza que actúa sobre el cilindro de mayor diámetro es el peso de la carga Q. Por lo que quedará el término de la derecha del segundo miembro de la ecuación, densidad por gravedad por altura, aparece porque ambos cilindros se encuentran a distinta altura, lo que evita que se anule este término. Si reemplazamos los valores dados con las unidades adecuadas, nos queda. Luego el resultado nos da 60.800 kilogramos fuerza. La Tierra se encuentra rodeada de la atmósfera. Siendo el aire un fluido, todo punto interior de la atmósfera recibe la presión de dicho fluido en forma similar a los líquidos. Si tomamos un área cualquiera dentro de la atmósfera, la misma soportará el peso de la columna de aire que se extiende desde las primeras capas de la atmósfera hasta la sección considerada. ¿Cómo podrá ser medida entonces la presión atmosférica? El problema fue resuelto en 1643 por el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli, al equilibrar la presión producida por la columna de aire por una columna de mercurio. Este aparato consiste en un tubo largo, 1 metro aproximadamente, con un extremo obturado y sección pequeña que se llena de mercurio. Al invertirlo dentro de una cubeta, también llena de mercurio, se observa que el mercurio no desciende completamente, sino que lo hace hasta una altura h, independientemente de su inclinación. En el punto C existe prácticamente vacío absoluto, por lo que no hay presión más allá de la producida por el vapor de mercurio a la temperatura ambiente, siendo esta tan pequeña que puede considerarse despreciable. Sobre la superficie de la cubeta, en el punto B, la atmósfera ejerce una presión P sub 0. Según el principio de Pascal, todos los puntos que se encuentran al mismo nivel tendrán la misma presión. La presión en el punto A será entonces solamente la producida por la columna de mercurio, ya que dijimos que en el punto C era 0. Se comprueba que en condiciones normales de presión y temperatura la columna de mercurio es de 76 centímetros. En otras palabras, una columna de 76 centímetros de mercurio ejerce la misma presión que los 480 kilómetros de atmósfera que tenemos encima. Como la presión en el punto A es igual a la presión atmosférica, tenemos. Siendo la densidad del mercurio de 13,6 por 10 a la 6 kilogramos por metro cúbico, nos queda que. Operando nos queda que la presión atmosférica, P sub 0, es de 1,013 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado, es decir, 1,013 por 10 a la 5 pascales. A esta unidad se la denomina atmósfera y usted quizá la reconozca con el múltiplo hectopascal, siendo un hectopascal equivalente a 100 pascales. Considerando la altura de la columna de mercurio para una atmósfera, se suele expresar esta cantidad como 760 milímetros de mercurio, que también equivale a 760 torr, puesto que la unidad torr equivale a 1 milímetro de mercurio. Como dato interesante, la presión atmosférica baja cuando se aproxima una tormenta. ¿O acaso nunca escuchó a los meteorólogos de la televisión decir frente de baja presión? También esa es la razón por la que el Capitán Nemo y los viajeros en los libros de Julio Verne le prestan tanta atención a los barómetros.